Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Y así dice la santa palabra de Dios. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andar entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oremos. Oh Señor, estamos en tus manos y hemos cantado juntos a una sola voz, de todo corazón, mas sin embargo, Señor, si hay algo en nuestros corazones que nos estorbará mientras exponemos el texto, Señor, te pedimos que por favor lo remuevas. Si hay algún pecado, Señor, perdónalo por favor. Queremos que tu palabra, Señor, entre en lo más profundo de nuestro interior. Queremos que nos sane, queremos que nos limpie, queremos que nos santifique, Señor. Al mismo tiempo, Señor, queremos que los incrédulos, porque seguramente los hay hoy aquí, que los salves por el poder de tu palabra. Oh Señor, permítenos predicar a Cristo y a este crucificado. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio es un llamado a venir a Cristo, lo que significa que el Evangelio demanda al hombre a responder en fe. Seas un niño, seas un joven, seas un viejo, el Señor por el Evangelio te manda a creer en él. El predicador escocés Thomas Boston, quien vino a la conversión a la edad de 11 años, dijo lo siguiente: esto siempre predicaré, que todos bajo pena de condenación están obligados a acudir a él. Amada iglesia, queridos amigos, estamos obligados. En realidad no tenemos una segunda opción, debemos acudir a él. Y si tú aún no has venido en fe,
hoy el Señor te lo demanda. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienta. Mis amados, el Evangelio es un llamado a venir a Cristo. El Evangelio demanda al hombre a responder en fe, lo que significa entonces que la falta de fe es el equivalente a cometer el pecado de incredulidad. Y esto es algo que estaremos viendo a través de nuestro pasaje, y que de todo corazón quisiera evitar en algunos aquí presentes que lleguen a cometer este grave pecado, el pecado de la incredulidad, que los condenaría a una eternidad sin Dios si es que no llegan a confesar al Señor y a profesar con su vida este mismo Evangelio. El título de nuestro sermón en esta mañana es La incredulidad malvada. Comencemos nuestra exposición desde el versículo 36 en la segunda parte. Juan capítulo 36, versículo 36, segunda parte. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Observemos el texto detenidamente. Noten que el autor, quien fue el apóstol Juan, dice estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, básicamente lo que Jesús dijo en los versículos previos, particularmente lo que él dijo en los versículos del 27 al 36 al haber anunciado su muerte. Jesús ahí expresó la angustia que él sentía ante la inminente muerte en esa cruz. Pero al mismo tiempo Jesús reafirma su compromiso de cumplir la voluntad del Padre. Así que Jesús, siendo Jesús, ora y Dios responde desde el cielo afirmando esa gloria. Y aunque la multitud, como leímos, escucha audiblemente la voz de Dios, y algunos pensaban que era un trueno o un ángel, Jesús les explica que esta voz era para el beneficio de ellos, y anuncia que a través de su muerte Él vencería al príncipe de este mundo y a su vez atraería a todos hacia Él. Luego Jesús termina exhortando a la gente a caminar en la luz y a creer en Él mientras aún tenían la oportunidad de ser hijos de Dios, de ser hijos de la luz. Pero observen detenidamente lo que al final del versículo 36 dice. Estas cosas habló Jesús, y noten lo que dice a continuación: y se fue y se ocultó de ellos. Otra traducción dice: y Jesús se escondió de ellos. O sea que Jesús ya no quería pasar ni un minuto más con ellos. ¿Quiénes son ellos? Era toda una multitud. Si usted tiene la oportunidad y lee el inicio del capítulo 12, se podrá dar cuenta que Jesús había ido a Betania después de haber resucitado a Lázaro, su amigo, ¿recuerdan? Y esa multitud le había seguido después de haber resucitado a Lázaro, que había sido testigo de ese gran milagro. Y noten lo que dice el capítulo 12 en el versículo 9. Dice: y gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero si usted continúa leyendo, en el versículo 12 se dará cuenta también de que otra multitud había recibido a Jesús cuando éste llegaba a Jerusalén, y esta era aquella multitud que había subido a la ciudad para básicamente celebrar la fiesta de la Pascua. Observen el versículo 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús había venido a Jerusalén, versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea que dos multitudes, la que estaba en Betania
y la que le recibió en Jerusalén. Ambas multitudes se habían juntado y todos la habían recibido como rey, y como dice el versículo 13, le gritaban Hosana al rey. ¿Cómo sabemos que estas dos multitudes estaban juntas y que eran diferentes? Observen lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Yo se lo leo, versículo 8, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, la delante era la que le recibió en Jerusalén debido a la fiesta de la Pascua, la que iba detrás era la que le había seguido después de la resurrección de Lázaro, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Versículo 11 de Mateo 21. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. Así que cuando nuestro texto allí en el versículo 36 al final dice ellos, se refiere exactamente a esta multitud. Y Jesús había estado mucho tiempo con ellos. Jesús había dedicado gran parte de su tiempo con todos ellos, pero ahora dice nuestro texto que se escondió de ellos, se ocultó. Ya no quería estar ni un segundo más en su presencia. Y la razón principal por qué Jesús hizo esto había sido porque Jesús recién les había revelado qué tipo de muerte él iba a sufrir. Les había hablado específicamente acerca de la cruz. Sin embargo, ninguno de ellos, o la mayoría de ellos, no estaban interesados. Ellos querían a un Mesías que viniera con soluciones inmediatas, pero como no fue así, ellos rechazaron lo que era la versión verdadera del Mesías quien traía redención a través de una muerte en una cruz y que tenía el poder de liberarles, no del gobierno o de la opresión de Roma, sino de liberarles completamente de la culpa de su pecado. Y como no hubo el mínimo interés, Jesús se aleja y al alejarse se esconde de ellos. Jesús no tenía nada más que hacer. Había hecho y dicho lo suficiente. Jesús les habló claramente acerca del reino de los cielos. Y eso no era todo. Su mensaje también venía acompañado de señales, de muchos milagros. Pero la ironía de estos hombres, a pesar de ser testigos oculares y de haber sido testigos de los más grandes milagros que la humanidad haya visto y que verá, no fueron lo suficiente. Versículo 37, Juan capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales o milagros delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. Jesús hizo muchos, pero muchos milagros. Juan el apóstol solamente grabó 7 de ellos, pero la realidad es que Jesús hizo una infinidad de ellos. Si vamos al capítulo 20 de este mismo evangelio, en el versículo 30 y 31, noten lo que Juan el apóstol dice. Hizo además Jesús muchas otras señales o milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que él escribió, las 7, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchas señales, muchos milagros, pero esta gente, esta inmensa multitud, no creía en él. Y nosotros al leer esto diríamos o pensaríamos, qué torpes, qué necios, vieron prácticamente de todo. Agua convirtiéndose en vino. Vieron a paralíticos levantarse.
Miles y miles de individuos ser alimentados de tan solamente 5 panes y 2 pececillos. Vieron a ciegos de nacimiento recibir la vista por primera vez. Vieron muertos ser resucitados. Y ni aún así creyeron tan solamente un poquito. Y esto, amada iglesia, nos revela algo muy, pero muy importante. De la realidad de que más evidencia no se necesita para que un pecador se vuelva de su pecado para creer en Dios. Los milagros, y especialmente hoy en día, escuchen esto, no son necesarios. No son necesarios ser experimentados para saber y reconocer que existe un Dios. Y que ese Dios tiene un hijo que se ha encarnado para vivir en santidad y en sumisión a Dios el Padre toda su vida, de modo que cuando Él fue a la cruz y tomó los pecados de aquellos que pusieran su fe únicamente en Él, pudiera entonces ser aceptable a los ojos de Dios y poder entonces expiar completamente cada maldad y pecado cometido por ellos. No se necesita un milagro. Lo que se necesita como única regla es, escuchen esto, solamente escuchar y creer el Evangelio de Cristo Jesús. Pregunta, ¿lo has escuchado y lo has creído? Solamente se necesita escuchar y creer el glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Y al escucharlo, primeramente, no despreciarlo, pero tampoco apreciarlo, sino obedecerlo. Y luego llevarlo directamente al corazón. Dejar que este corazón sea herido, que sea traspasado y luego que se compunja, y una vez compungido el corazón por la flecha hiriente del Evangelio, que el hombre entonces clame por misericordia, y Dios al escucharlo por su fe en Él entonces por su gracia le conceda el don del arrepentimiento. No necesitamos milagros ni señales. Necesitamos solamente la palabra escrita. Necesitamos el Evangelio. El Evangelio que predicó nuestro Señor al iniciar su ministerio llamando a los pecadores al arrepentimiento. El Evangelio que el apóstol Pablo predicó y por el cual él sufrió innumerables dolores. El Evangelio que los reformadores rescataron del sistema religioso que solamente conducía a los hombres al infierno. El Evangelio que toda iglesia bíblica predica fielmente todos los domingos. El Evangelio que hemos de creer y amar y vivir todos los días de nuestras vidas, y el cual anhelamos aún conocer más, aún cuando estemos en la gloria eterna. Necesitamos no milagros ni señales, necesitamos la palabra escrita, necesitamos el Evangelio de nuestro amado Salvador. Abraham le dijo al rico que vestía de fino lino y de púrpura cuando estaba vivo en la tierra, pero que ahora se encontraba en el Hades, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Hoy, querido amigo, si es que aún tú no entregas tu vida, si aún no te niegas a ti mismo, si aún amas tu pecado, hoy te quiero decir, tienes a tu disposición el Evangelio de Cristo Jesús. Así que escúchalo. Y deja tus caminos, lánzate sobre los pies de Cristo, deja que Él sea tu amo, ya no sirvas más al pecado, deja la idolatría, deja la lujuria, deja los placeres temporales de este siglo, ve a Cristo y conviértete de tu maldad. No esperes un milagro, no lo esperes.
Si eso es lo que esperas, como decimos, se te va a ir el tren. Y más rápido de lo que piensas. No esperes ninguna experiencia ni mística, ni tampoco aquella que parezca ser real. Solamente toma el Evangelio de Jesucristo, hazlo tuyo, créelo para vida eterna. Si no crees, la Escritura lo dice, no yo. Si no crees, sigues condenado. Sigues condenado exactamente así como toda esta gente y multitud de nuestro pasaje. Ciertamente, el Señor, como hemos mencionado, realizó milagro tras milagro, pero aún ni así creían en Él. Y lo interesante es que esto ya estaba, por decirlo así, predicho. Esto ya era así. Dios ya lo había preordenado desde los tiempos del profeta Isaías. Muchos iban a ver y escuchar la verdad de Dios, pero por su pecado, por su maldad, no iban a creer. Noten lo que dice el final del versículo 37. Dice que no creían en Él. Pero a pesar de que había hecho tantas señales o milagros delante de ellos, no creían en Él. Ahora existen dos razones por las que no creían en Él. Y la primera razón la vemos en el siguiente versículo 38. Esta era la razón por la que no creían. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Razón número 1. No creían porque ya estaba profetizado. Aquí el apóstol Juan está citando directamente del libro de Isaías en el capítulo 53. Esta era una profecía que se tenía que cumplir. Y lo sorprendente de esto es que el profeta Isaías lo dijo aproximadamente 700 años antes de que Jesús naciera en un establo. Noten lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 1. Básicamente las mismas palabras. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Así que en ese día y en ese momento se cumplía, se desplegaban las palabras vivas de Dios en las vidas de estos hombres, en las vidas de toda esta multitud. Versículo 39. Y por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y aquí es donde vemos la razón número 2. Versículo 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Noten cómo dice, no podían creer. Y quiero recalcar esto porque en este punto ya ni aunque quisieran ellos podían. En otras palabras, había venido el juicio tempranamente a sus vidas. Y el juicio es el siguiente, versículo 40. Dios, hablando de el profeta Isaías, dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías capítulo 6. O sea que cegó los ojos Dios y Él mismo también endureció su corazón. Y algunos pensarían al leer esto que Dios es injusto al hacer esto. Pero noten el texto una vez más. Dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Aquí el apóstol Juan está haciendo énfasis en la gran soberanía de Dios. No hace a un lado la responsabilidad del hombre, sino que más bien Dios en su justicia emite juicio y condena a los impíos por su propia dureza de corazón. Recordemos el contexto. Esta gente ya había escuchado mucho, ya había visto demasiado, pero aún así permanecían en incredulidad.
Así que no creamos que no habían creído solamente porque estaba profetizado. Por supuesto que estaba profetizado, que esto era exactamente lo que tenía que suceder. Iban a rechazar deliberadamente al Señor. Pero ni mucho menos tampoco creamos que no creyeron solamente porque Dios les había cegado sus ojos y endurecido su corazón. Claro que Dios lo hizo. Pero la razón por la que ellos no creían era una razón de convicción personal. Ellos amaban su pecado. Lo amaban de tal manera que querían permanecer en él. Amaban más las tinieblas que la luz. Amaban su pecado antes que a Dios. Querido amigo, si tú amas tu pecado así, de esta misma manera, ten por seguro que Dios, como forma de juicio, te cegará y te endurecerá tu corazón todavía más. Te cegará para que ya no más puedas ver su gloria. Y te endurecerá para que tu frío corazón, para que tu muerto corazón solamente y para siempre esté inclinado a la iniquidad. ¿Quieres esto para ti? Cuando salimos a evangelizar, cuando tenemos la oportunidad de compartir el evangelio a alguna persona, la mayoría de ellos dicen, yo quiero ir al cielo, por supuesto que quiero ir. De vez en cuando nos encontraremos con alguien que no quiere ir, supuestamente, pero lo más seguro es que también quieren estar ahí un día. Lo más seguro es que cuando piensan en la muerte les viene un terror, solamente es que el orgullo les gana. Pero usualmente las personas quieren ir al cielo, pero al mismo tiempo aman más su pecado y no lo quieren dejar. Si este eres tú, ten por seguro que Dios, como forma de juicio, te cegará y te endurecerá. Muchos interpretan este y otros versículos para argumentar de que Dios es cruel e injusto. Pero no, de hecho, esto es doctrina. Y no es nada diferente al juicio que vemos en la carta a los romanos, como por ejemplo en Romanos capítulo 1, versículo 24, que dice, por lo cual también Dios, el único Dios vivo y verdadero, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Versículo 26, y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dijo un comentarista que Dios aquí simplemente confirma y cristaliza lo que ellos optaron por hacer. Otro comentarista más dice, cuando Juan cita cegó los ojos de ellos, no quiere decir que la ceguera ocurrió sin la voluntad o contra la voluntad de estas personas. Y nota lo que dice el comentarista, ellos escogieron el mal, fue su propia elección deliberada, fue su propia falta, así que no nos equivoquemos. Los cánones de Dort, en los puntos principales de doctrina, 3 y 4, donde habla sobre la corrupción humana, la conversión a Dios y la manera en que ocurre, en el artículo 9 dice esto: el ser humano es responsable por rechazar el evangelio. No es culpa del evangelio ni de Cristo ofrecido en él, ni de Dios. Que los que son llamados por el ministerio de la palabra rehúsen venir y convertirse, la culpa es de ellos mismos. Si tus ojos se hacen de la vista gorda, si tú ignoras el poder de Dios, si tu corazón está inclinado a la maldad y al escuchar el evangelio tú lo rechazas y te endureces más, Dios te abandonará
completamente a tu propia merced. Dios te abandonará para siempre y te conducirá en una condenación que se va a materializar muy pronto cuando tu cuerpo pueda sentir los calores infernales del lago de fuego. Y tal vez en tu mente o en tu corazón esté lo siguiente: tengo mucho tiempo por delante. Sí quiero venir a Él, pero hoy no. Hoy no. ¿Sabes, amigo? Esto es real. Esto es verdadero. Y tienes que responder. Estas palabras que estamos estudiando juntos son palabras verdaderas. Lo dijo el profeta, se cumplió en ellos, en toda esta multitud. No dejes que se cumpla en ti para tu perdición. ¿Cómo vas a responder al Evangelio de Cristo Jesús? Rechazándolo. Aún a pesar, incluso pudiste haber sido testigo de milagros en tu vida o en personas alrededor de ti. Pero de nuevo, no necesitamos milagros, necesitamos abrazar el Evangelio de Cristo. Versículo 41. Ahora miremos lo que dijo el profeta 700 años antes de que Jesús fuera concebido milagrosamente por el Espíritu Santo. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquí el apóstol Juan está citando directamente a Isaías capítulo 6, versículo 10, que dice exactamente las mismas palabras del versículo 40. Isaías dijo esto, pero notemos cuándo dijo esto Isaías: cuando vio su gloria y habló acerca de él. Que no acabo de mencionar hace unos momentos que Isaías escribió esta profecía 700 años antes de que Jesús naciera. Entonces, ¿cómo concebimos el hecho de que Isaías dijo esto cuando vio su gloria? ¿Cómo de que vio y habló acerca de él? Bueno, lo concebimos viendo el texto y leyéndolo y tomándolo literalmente por lo que dice. Nuestro texto nos dice que en efecto Isaías vio, escuchen, a Cristo Jesús 700 años antes de que Él tomara forma de hombre, antes de que Él se encarnara, mucho antes de que Él se hiciese como uno de nosotros en todo, a excepción del pecado. Y nuestro texto se refiere específicamente a la visión que Isaías tuvo en el capítulo 6 de su libro, y ahí fue donde el profeta Isaías vio la gloria de Cristo y donde habló acerca de él. Isaías contempló la maravillosa majestad de Dios. En otras palabras, Juan el apóstol relaciona de una manera explícita a Jesús con el Yahweh del Antiguo Testamento. Es la misma persona. Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. El nombre de Dios, yo soy. Jesús declara ser el mismo Yahweh, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Alfa y el Omega, el que es y que era y el que ha de venir. Isaías vio su gloria. Y Juan el apóstol no hace distinción entre Dios y el Señor Jesús, más bien los coloca en el mismo nivel. Obviamente somos trinitarios y hacemos la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero aquí la idea del apóstol Juan es de que Jesús es Dios mismo. Esto sí que es revelación. Y no me refiero a una revelación nueva, sino que me refiero al hecho de cómo es que la Escritura nos revela exactamente a la persona de Cristo desde el Antiguo Testamento.
Y es por eso que Jesús dijo en el capítulo 5 que Moisés, quien había vivido prácticamente miles de años antes de Cristo, él había escrito de él. Moisés escribió acerca de Jesús. Y es por eso que en camino a Emaús dice el doctor Lucas que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a Jesús en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la gloria de Jesús, y habló acerca de él. Noten el versículo 42. Con todo eso, vea lo siguiente, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Muchos de los gobernantes creyeron, o sea, verdaderamente creyeron. Y esta palabra en el original es exactamente la misma palabra que Juan utiliza en Juan capítulo 1, versículo 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, pisteo en griego, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es exactamente la misma palabra que el apóstol Juan usa en el capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, pisteo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es exactamente la misma palabra de Juan en el capítulo 3, versículo 36, que dice, el que cree, pisteo, en el Hijo tiene vida eterna. Esta es exactamente la misma palabra de Juan capítulo 20, versículo 3, que también dice, pero estas se han escrito para que creáis, pisteo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, pisteo, tengáis vida en su nombre. Estos gobernantes, habiendo creído, pisteo, tenían, podemos concluir, la vida eterna. Muchos de ellos creyeron, verdaderamente creyeron. ¿Qué es lo que sucede cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué dice la Escritura? Hay un gozo tremendo en el cielo y en la tierra. Hay un gozo en lo más profundo, en lo más interior de esa persona recién rescatada. Pero lo que debió de haber sido gozo y alegría y celebración y júbilo y una perfecta oportunidad para testificar acerca del reino de los cielos fue más bien un rotundo rechazo por el Señor. Fue una abominable negación del Señor por parte de estos gobernantes, quienes a mi parecer fueron hombres cobardes. Creyeron, pisteo, en el Señor, pero le negaron. Versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Y noten lo que dice a continuación, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Me gustaría pensar qué hubiese pensado el apóstol Pablo, el autor de la carta a los romanos, aquel que escribió en el primer capítulo, en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al gentil. Me encantaría saber qué es lo que él pensaría. Pero más estaría yo interesado todavía en saber qué pensaría Jesús. Y con esto no estoy diciendo que Jesús no sabía acerca de lo que estaba pasando. Por supuesto que él lo sabía. Él sabía porque sabía que estos hombres, habiendo creído para salvación, lo estaban ahora abiertamente rechazando. Y esto se debía por lo menos
por dos razones. Número uno, la razón principal por la que rechazaban al Señor era porque su fe era una fe deficiente, muy deficiente. Era tan débil, pero tan débil como aquella fe que se rehúsa por cualquier razón o por cualquier motivo a comprometerse al señorío de Cristo. Y hablando de cosas prácticas, el servirle al Señor en amor y en fidelidad. Entendamos que el Señor lo dio absolutamente por todo por nosotros. Pero a veces, habiendo creído, nosotros no queremos dar absolutamente nada. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de una devoción completa al Señor, una entrega total. Cosas prácticas. El servirle en amor y en fidelidad. El comprometerse en el ministerio y hacer a un lado, entre comillas, los compromisos que muchas veces son netamente mundanos, seculares y aún personales. Todo, absolutamente todo está por sobre encima antes que servir al Señor. Hay algunos creyentes que se les hace tan difícil cumplir con tan solamente la obligación de guardar el día del Señor. Se tienen que preguntar si van a ir a la iglesia. A veces somos creyentes muy egoístas, pensamos solamente en nosotros. Esta fe deficiente y débil, pero muchos creyentes también hoy en día la poseen. Dicen creer, pero no confiesan al Señor abiertamente. Su compromiso principal es con ellos mismos y solamente con los que aman y se encuentran alrededor de ellos, y todo lo demás pasa a segundos términos. Mis amados, la vida del creyente y especialmente la vida del ministro es una de sacrificio. Y no sacrificio parcial o de temporadas, sino de un sacrificio permanente. Y si tú algún día quieres servirle al Señor, si lo has estado considerando, entonces te exhorto a que tomes en cuenta que cuando atiendes a tu llamado, entonces significa una vida de sacrificio. Te comprometes con el Señor, demuestras que tu fe es una fe fuerte, no una fe débil y deficiente como la de estos hombres cobardes, que les importaba más qué era lo que pensaban los demás. Tenían incluso temor a perder sus posiciones de liderazgo. Observen el versículo 42, parte final. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Razón número 2. ¿Por qué no lo confesaban? ¿Por qué lo rechazaban abiertamente? Porque la gloria del hombre, escuchen esto, la gloria del hombre era más importante que la misma gloria de Dios. Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice MacArthur, lo peor que un hombre de Dios puede hacer en toda su vida es negar al Señor en público. ¿Cuántos cristianos conocemos que dicen ser creyentes, pero ni sabemos si realmente lo son?
A veces podemos identificar a los falsos maestros por sus frutos, pero ciertamente bajo ese mismo principio podemos identificar a falsos creyentes o creyentes que dicen serlo, pero que su fe es una fe demasiado débil. No lo demuestran. No lo demuestran. Y me temo decir que hay muchos, incluso hoy, que están haciendo exactamente esto. Niegan al Señor, como dijo MacArthur, en público. Y tal vez tú me dirás, yo no lo rechazo, yo sí digo que soy creyente, pero mi pregunta para ti es esta: ¿y eso es todo? ¿Solamente dices que eres cristiano y ya? ¿O te tomas el tiempo y aprovechas la oportunidad y con tu vida demuestras ser un verdadero creyente? Hablas y te conduces como una persona piadosa, como alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, alguien que ya no tiene un corazón de piedra, sino un corazón de carne, un corazón sensible a la santa palabra de Dios. No criticas, no señalas, no eres impaciente, no pronuncias palabras deshonestas, no te involucras en pláticas deshonrosas, no te rías de chistes con doble sentido, no imitas a tus compañeros o familiares incrédulos. No eres igual que ellos, sino más bien tomas también la oportunidad para testificar de aquel que te salvó de las profundidades del infierno. Tú, como creyente, predicas el evangelio, discipulas con sana doctrina a todos aquellos que te quieren escuchar. ¿Cuál eres tú? ¿Qué tipo de creyente eres? ¿Confiesas públicamente y abiertamente al Señor? ¿O eres como estos hombres cobardes que no hablaban ni una sola cosa acerca del Señor porque les importaba más la gloria de hombres pecadores que darle la gloria a Dios? Dice un autor, y lo cito: es triste cuando después de haber creído en Cristo y haber sido hecho hijo de la luz, el cristiano se avergüenza y cede a la presión social de su alrededor. Fin de la cita. Los hombres al principio de nuestro texto habían rechazado al Señor. Se negaban a creer a pesar de las palabras de vida que Jesús les había impartido, a pesar de los numerosos milagros que Jesús había claramente realizado. Pero todo esto se debía a que poseían una incredulidad malvada. Su desprecio por el Señor se manifestaba en una incredulidad malvada. Y si tú estás hoy en esta misma posición, y ya sea que por muchos años has estado rechazando al Señor, rechazando la oferta de gracia, o ya sea que solamente has escuchado el Evangelio un par de veces, igual. Noten lo que dice Joel Beeke. La invitación no es mentira, es una invitación verdadera, rica, plena, gratuita. El Evangelio es una oferta bien intencionada. Y la pregunta para ti hoy es esta: ¿aceptarás esta oferta? ¿Creerás verdaderamente en el Señor para tu salvación y comunión con el Dios vivo y verdadero? Y al mismo tiempo te someterás a Él. ¿Te someterás al señorío de Cristo, sirviéndole de todo corazón, en todo tiempo y en todo lugar? ¿O simplemente rechazarás y permanecerás en condenación?
Dios es verdaderamente paciente y muy paciente. Nosotros no conocemos la paciencia. Y Él te está llamando hoy al arrepentimiento. Ven a Cristo. Ven a Cristo en fe y en arrepentimiento. Cree en Él para tu salvación. Cree verdaderamente que Él vino a morir por cada y uno de tus pecados. Arrepiéntete de tu maldad y síguelo. Síguelo hasta ese día que te encuentres cara a cara con Él. Ven a Cristo. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu santo evangelio. Oh Señor, que este mensaje jamás sea ignorado o despreciado. Que este sea el mensaje más valioso para todo hombre que lo escuche. Oh Señor, muchas iglesias oran por un avivamiento. Y ciertamente nosotros quisiéramos que hubiese uno, Señor. Pero ¿cómo puede venir a nosotros si no atendemos a tu llamado? Es tu Espíritu, Señor, el que aviva los corazones. Que por el poder de tu palabra, Señor, esto suceda en cada persona presente aquí. Que tu Hijo Jesucristo sea exaltado y que Él gobierne sobre todos ellos al venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Oramos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.